siempre hay algo en la plataforma Zoom que unas veces lo deja entrar de una manera, otras veces de otra. Hoy tuve que hacer de distinta manera como lo había hecho. Por eso es que no me dejaba entrar, ¿verdad? Entonces, primeramente, buenos días. La idea de ahora es continuar con hoy se le mandaron dos presentaciones. Una, la de la vez pasada, donde hay unos pequeños cambios. Vamos a seguir en el punto que nos quedamos y después seguiremos con la presentación del día de ahora, ¿verdad? Entonces vamos a compartir pantalla. Nos habíamos quedado estábamos viendo como los diferentes factores, ¿verdad? Todavía con la contaminación de suelo y agua. Este es un segundo caso, ¿verdad? Que se los quiero mostrar para que veamos que vayamos tomando en cuenta los diferentes incidentes en el tema ambiental que se habían ido suscitando en diferentes partes del país. He de tomar en cuenta de que no solamente son estos, ¿verdad? Sino que hay muchos que ni siquiera los conocemos, ¿verdad? Tal vez sí fue connotado, salió en alguno de los periódicos, pues el tema de la contaminación por agroquímicos en la zona del Papalón, en San Miguel. Bueno, básicamente, ahí en lo que yo les muestro, ¿verdad? La parte donde está en el cuadro rojo era la zona del estudio. Esa zona, ¿verdad? Lo que estaba destinada para ver si se podía hacer algún tipo de proyecto. Pero cuando se hicieron algunas investigaciones sobre el tipo de suelo, ¿verdad? Dimos la sorpresa de que encontramos ciertos barriles enterrados. Entonces, eso ya cambió totalmente la dinámica de lo que se pretendía desarrollar. Las líneas que aparecen ahí, ¿verdad? Eso es lo que reflejan en la dirección del flujo de agua. ¿Qué quiere decir? Que si existe alguna contaminación en este punto, el agua que pasa aquí va a recibir esa contaminación y la va a transportar a aguas abajo. Pozos que estuviesen en esta zona pueden verse influenciados por la contaminación de este sitio, ¿verdad? Aunque no necesariamente en esta zona exista contaminación, ¿verdad? Entonces, eso es la parte importante para conocer qué se puede hacer. En este caso fue, llamémosle, el incidente, ¿verdad? Quiso ser escondido porque los quisieron ser enterrados los barriles de manera que nadie se diese cuenta de la contaminación que se estaba generando. Eso se empezó a descubrir cuando se hizo un análisis ambiental sobre el sitio y se descubrió algunos restos de barriles y también algunos tipos de concentraciones. Ya vamos a ver algunos mapas donde aquí se notaba algún tipo de diferencia en la calidad del agua. Aquí podemos ver, así es el terreno, ¿verdad? Con el fondo el volcán de San Miguel, eran básicamente matorrales. Nadie se hubiera enterado de que ahí estaban enterrados esos barriles, ¿verdad? Básicamente ahí se iba a desarrollar un proyecto, pero la entidad bancaria que iba a dar el financiamiento para el proyecto pidió una evaluación ambiental, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo la evaluación ambiental fue que descubrimos este tipo de restos. Ya se los voy a mostrar. Descubrimos este tipo, ¿verdad? En algunos casos, la presencia de barriles en superficie nos dio la idea de que podían haber algo también enterrado, ¿verdad? Entonces, se fue descubriendo que habían estos restos, ¿verdad? De malatión, es un pesticida bastante peligroso, ¿verdad? Entonces, eso fue determinando, aquí vimos algunos restos, ¿verdad? De que se trataron de enterrar, la misma lluvia, la misma intemperie fue corroyendo los barriles y al entrar en contacto con el agua lluvia, ¿verdad? Esto empezaba a percolar y llegó hasta las aguas subterráneas. Entonces, el incidente
Entonces, el incidente que sucedió no necesariamente fue descubierto en el mismo momento, ¿verdad? Esto fue varios años después donde se hizo esa evaluación ambiental. Entonces, ¿cómo fue que empezamos a descubrir, verdad? Y que podían tener algún tipo de situaciones en la zona. Es de la zona del área metropolitana, llamémoslo el área urbana de San Miguel. Estas curvas que están en rojo son isoconductividades, quiere decir igual valor de conductividad eléctrica. El parámetro de conductividad eléctrica lo que nos ayuda es para identificar algún cambio en la calidad del agua, ¿verdad? Que si empieza a subir en determinado momento, ¿verdad? Eso puede dar indicio de algún tipo de contaminación. Solo para que ustedes vayan mostrando algún ejemplo, ¿verdad? Mire, esta es la zona que viene del volcán. Aquí son cerca de los 800, 1000, ¿verdad? Aquí hay una zona de actividad, llega hasta los 1600. Aquí empezamos a ver, aquí es donde está la zona de donde se encontraban esos barriles enterrados, cerca de los 1500, 1400 a 1500 microsiemens por centímetro, ¿verdad? Ese es un agua diluida, por ejemplo, la que nosotros tomamos, por ejemplo, puede andar entre los 500, 600 microsiemens por centímetro. Ya cuando va pasando arriba de los 1000, ¿verdad? Ya uno puede ver que el agua está disolviendo algún tipo de material, algún tipo de compuestos, ¿verdad? O algún tipo de especies en el agua, y eso nos puede dando algún parámetro de lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo en una determinada zona. Pero no solamente se analizan isoconductividades, en este caso también agregamos cloruros, ¿verdad? Y podemos ver cómo van variando los cloruros y cómo van aumentando en la zona, ¿verdad? En la zona donde estábamos haciendo el análisis. Comienza, como aquí decía, aquí viene de la parte del volcán de San Miguel, valores menores de isocloruros. A medida que va ingresando en el área urbana, se va incrementando, ¿verdad? Debido a la descarga de aguas domésticas, descarga de aguas industriales, etcétera, ¿verdad? Y también ese fue otro parámetro que nos iba indicando que algo estaba sucediendo en la zona. Todo este tipo de muestras se obtenían a través, cada uno de los puntitos que ven aquí, ¿verdad? Son pozos que se encuentran en la zona urbana de San Miguel. Ahí es muy común que cada una de las casas pueda tener un pozo artesanal, ¿verdad? Y de donde se abastecen el agua. Aparte que tienen el sistema de ANDA, pero muchos tienen ese tipo de abastecimiento adicional. Y con algunas muestras que se tuvieron en cada una de estos pozos, ¿verdad? Es que nosotros obtuvimos ese parámetro. También se tomaron nitratos, ¿verdad? Y ahí podemos ver también cómo en la zona de estudio, ¿verdad? Cómo va cambiando esos valores. También es muy natural que en la zona intermedia del área urbana de San Miguel existan debido a la presencia de fosas sépticas, ¿verdad? O fosas de hoyo, donde la cantidad de concentraciones de nitrato, esto puede ir incrementando. Eso nos da los indicios, ¿verdad? De que algo estaba sucediendo en cuanto a la calidad del agua. Y, y que tal vez en la zona de estudio, ¿verdad? En el recuadro rojo, también podría haber sido alguna cuestión adicional de algún elemento. En este momento no lo sabíamos hasta que fuimos descubriendo esos rastros de este tipo de pesticidas. De igual manera, ¿verdad? Se hicieron análisis de sulfatos, donde también el incremento en la zona, en el recuadro rojo, ¿vean? Podíamos ver cómo iban aumentando de 20 en los costados hasta 40 miligramos por litro de sulfato. También en la parte norte de la ciudad también existía, pero aquí habíamos determinado, era por la presencia de las descargas de aguas industriales y descargas de aguas domésticas que estaban infiltrándose y estaban entrando en contacto con el agua subterránea. Eso fue en el caso de San Miguel, ¿verdad? Ese fue por una contaminación por
este tipo de pesticidas, ¿verdad? Que antes se utilizaba mucho para el cultivo del algodón. Y sabemos que ahí en la hacienda del Papalón, el papalón era, se destinaba para el cultivo del algodón y por eso es que se encontraron ese tipo de situación. Eso fue importante porque al encontrar esa evidencia, ¿verdad? De ese incidente, aunque fue años atrás, después de que se hizo la evaluación, determinó que el proyecto al que se estaba gestionando, ¿verdad? Que era un centro comercial, no podía proseguir debido a que se necesitaba hacer un saneamiento de todo el sitio por ese tipo de contaminación, ¿verdad? Y eso sí salía un poco más caro y por lo tanto el proyecto no prosperó. Entonces aquí podemos poner en evidencia de que algún tipo de incidente, ¿verdad? Puede cambiar el panorama de una zona en particular y puede cambiar su uso de suelo futuro. Y hasta el valor de la tierra puede cambiar, ¿verdad? En este caso, la tierra se devaluó tremendamente debido a este tipo de hallazgos que se hizo. Otra de las cosas muy comunes que se están dando, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino que está en la región y en toda América Latina, es la contaminación por hidrocarburos. Tal vez no es muy conocida en este momento, pero es como un problema en silencio que se está dando. La mayoría de las estaciones de gasolineras, ¿verdad? Tienen sus tanques enterrados y muchos de los cuales no están construidos con las especificaciones que le establecen, por ejemplo, las principales petroleras internacionales, que son tanques de doble pared que al estar enterrado puede estar sujeto a la corrosión por el medio, pica el reservorio, ¿verdad? Y comienza eh, a tener algún tipo de fuga, ¿verdad? Entonces, generalmente las estaciones, por ejemplo, desde bandera blanca, que no tienen ese tipo de normativas para la protección de sus tanques, es muy común que puedan tener este tipo de fugas de ese combustible. Y esto al entrar en el agua subterránea la contamina. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Cuando nosotros encontramos una gasolinera, una estación de servicio, ¿verdad? Lo que se necesita, lo que puede suceder si está ese tanque con alguna fuga, como la muestra en la figura que estamos identificando en este momento. Comienza a infiltrarse, ¿verdad? Hay una fase más concentrada que es el líquido propiamente del combustible, pero hay otra fase gaseosa que se comienza a disolver en la parte de los poros del suelo hasta que conlleva hasta encontrar el nivel del agua subterránea. Una vez que entra en el agua subterránea, si es un combustible menos denso que el agua, este va a flotar y va a viajar a lo largo del gradiente que tiene el agua subterránea. Pozos que se encuentran a la derecha van a ser contaminados por esta pluma de contaminación, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ese también es otro incidente que puede estar oculto, ¿verdad? A nuestros ojos. Podemos ver una estación de servicio, ¿verdad? Y puede estarse dando una contaminación. Ya han existido casos aquí en el país donde en estaciones de servicio, una en San Miguel también, donde llegó esa pluma de contaminación a unos pozos de abastecimiento, a unos pozos artesanales con los que se abastecían algunas personas, ¿verdad? Al entrar en contacto tuvo que clausurarse debido a que era muy peligroso, ¿verdad? Primero ya le había cambiado la calidad de agua y segundo ya no se podía tener algún riesgo de explosividad, ¿verdad? Debido a que se estaba acumulando tanto gases como la fase líquida del combustible. Entonces, ese también es uno de los principales, ¿verdad? Aunque ahorita no está muy visible, problemas de contaminación, tanto de suelo como agua, que se están dando aquí en nuestro país.
Aquí podemos ver, ¿verdad? Donde a través de un proceso de extracción vemos cómo todo el combustible, ¿verdad? Que puede ser extraído una vez que se ha dado una contaminación por hidrocarburos. Entonces, aparte que cambia la calidad de agua, que cambia la calidad del agua de la zona, ¿verdad? También provoca que exista un tipo de riesgo bastante grande de explosividad debido a que tenemos combustible en su fase puramente libre, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? Una vez que se identifica, es necesario extraerlo poco a poco para lograr hacer una limpieza. Pero los costos son bastante elevados, ¿verdad? Bueno, aquí quería mostrar cómo nosotros podríamos hacer una evaluación de riesgo, ¿verdad? En aguas subterráneas, siempre y cuando nosotros tengamos siempre y cuando nosotros tengamos una identificación del tipo de industria que puede existir en una zona determinada. Por ejemplo, aquí es una porción del área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Aquí les aparezco la simbología, ¿verdad? Y entonces, al identificar el tipo de actividad, nosotros podemos tener, ¿verdad? Una clasificación del tipo de riesgo de contaminación que puede existir. En las láminas anteriores, ¿verdad? En la clase pasada, vimos cuáles podían ser las fuentes potenciales de contaminación dependiendo del tipo de actividad. Eso, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es un análisis de riesgo dependiendo del tipo de actividad que se está dando. Por ejemplo, si son centros de salud, son centros escolares, por ejemplo, un centro escolar no va a tener el mismo riesgo que un centro de salud, ¿verdad? Porque pueden haber factores bioinfecciosos. Un centro de salud no va a tener el mismo riesgo que una gasolinera, ¿verdad? Eh, Tampoco una gasolinera que es mucho más riesgo, ¿verdad? Va a ser muy diferente a lo que puede ser un residencial. Un residencial, por ejemplo, en esta zona, lo que puede tener es que existan fugas en el alcantarillado y tengamos una fuente de contaminación por nitratos o por aguas negras, ¿verdad? Pero en el caso de gasolineras, ¿verdad? Como lo vimos en las láminas anteriores, ahí lo que podemos tener es fuga de combustible. Entonces, cuando nosotros logramos hacer una identificación de las fuentes potenciales, dependiendo del tipo de industria, no nos tienen que decir qué contaminantes pueden tener. Simplemente, ¿verdad? Y es muy difícil que si usted llega a tocar a alguna empresa le vayan a decir todo el detalle de lo que hace. Pero sí, al tener la tipificación de la empresa, podemos valorar qué tipo de compuestos o de carga contaminante ellos pueden estar generando, ¿verdad? Y eso va a establecer un mapa de riesgo de una zona determinada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí hay dos tipos de evaluaciones. Una, si nosotros tomamos en cuenta las características propias del reservorio o del acuífero que está en una zona determinada. Y la segunda, lo interrelacionamos con el tipo de carga contaminante que existe en esa zona. Por ejemplo, este es a través del método POSH, que es un método bastante sencillo para evaluar el riesgo de una zona determinada. Nosotros tenemos el nivel de vulnerabilidad de un acuífero. ¿Qué quiere decir nivel de vulnerabilidad? Que dependiendo de sus características geológicas e hidráulicas, puede permitir que se le puede permitir pueda estar, que pueda estar expuesto a un tipo de contaminación. Por ejemplo, una zona que tenga una vulnerabilidad alta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en esa zona colocada una empresa o una carga contaminante alta, ¿verdad? Entonces, su riesgo de contaminación va a ser alto.
Alta vulnerabilidad con alta carga contaminante da un riesgo alto. Una vulnerabilidad media, ¿verdad? Con una carga contaminante reducida, ¿verdad? Puede ser que dé un riesgo a la contaminación medio, ¿verdad? En una zona con una baja vulnerabilidad, pero una carga contaminante moderada, entonces su riesgo va a ser moderado. Así es como nosotros nos podemos ir evaluando para una determinada zona qué tipo de riesgo nosotros nos podemos encontrar para la contaminación de las aguas subterráneas. Y por consiguiente también del suelo, ¿verdad? Recuerden que estamos evaluando el factor agua y suelo debido a que primero se contamina el suelo y después pasa la contaminación hacia el agua, ¿verdad? Entonces, ese es un primer método, ¿verdad? Que nos permite, partiendo de un inventario que podamos hacer en una zona determinada, y estableciendo la caracterización del tipo de industria para ver qué carga contaminante puede existir, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer un cruce de variables entre la vulnerabilidad propia que pueda tener una zona y del reservorio de agua con la carga contaminante de la industria que nosotros hemos identificado. De igual manera, ¿verdad? Si nosotros lo queremos hacer ya ya más en detalle hacia una zona muy cercana a un pozo, de igual manera. En la zona, ¿verdad? Que tenemos en los pozos, la zona más crítica es la zona donde ya se encuentra directamente la tubería de extracción, que es la zona más inmediata, ¿verdad? Que le puede tener algún tipo de característica para, de protección, ¿verdad? Donde se extrae directamente el agua es la zona de mayor protección que se deben de tener en los pozos. A medida que se aleja de donde sale el agua en un pozo, las restricciones y el nivel de protección, ¿verdad? Va disminuyendo. Y por lo tanto, ¿verdad? Si una empresa con alta carga contaminante está en una zona bastante alejada de donde se extrae el agua en un pozo, ¿verdad? Su riesgo puede verse disminuido debido a la lejanía a la que se encuentra. Pero si nosotros colocamos está una empresa con una carga contaminante alta, pero la colocamos muy cercana a la zona de máxima protección, entonces el riesgo va a ser más elevado. Así es como funcionan los mapas de riesgo, ¿verdad? Con este método PUSH, que trata más que todo identificar el tipo de industria para poder identificar el nivel de carga contaminante que se tiene. Si nosotros tenemos en una zona intermedia, una fábrica con una carga de contaminante intermedio, ¿verdad? Entonces su riesgo a la contaminación va a ser aceptable, ¿verdad? O sea, se va valorando qué tan cercano, qué tan próximo estamos a una zona de máxima protección de un pozo y también evaluamos el tipo de carga contaminante de la industria que está en esas inmediaciones, ¿verdad? Aquí, a diferencia del anterior, el anterior es lo que evalúa toda una zona del reservorio y en este caso lo que evalúa es la zona más cercana a una fuente de agua. En este caso es un pozo o puede ser un manantial, ¿verdad? A los dos le podemos llamar fuente de agua, fuente de agua. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta este momento? No. Vale. Entonces, ¿verdad? Este es como el tipo de evaluación y cómo es que nosotros nos ayuda, ¿verdad? A identificar el riesgo en agua subterránea y por consiguiente en suelo, a partir de la identificación e el inventario de fuentes contaminantes de una zona determinada. Esto es para una zona extendida, que puede ser reservorio,
y que el mismo parámetro se ocupa si nosotros ya estamos analizando las zonas más inmediatas a la fuente de agua, ¿verdad? Bueno, el tercer factor, ¿verdad? Ya vimos agua, suelo, que están íntimamente relacionados, y un tercer factor, ¿verdad? Ambiental, es sobre la calidad del aire, ¿verdad? En este caso nosotros hemos visto, ¿verdad? Que se trata de una contaminación que está basada en la alteración de los gases de la atmósfera, ¿verdad? Las sustancias que inundan la capa de la atmósfera van incrementando a partir de las fuentes contaminantes y estas fuentes contaminantes pueden ser fuentes fijas o fuentes móviles. Llamémosle fuentes fijas, por ejemplo, todas las chimeneas de industrias, ¿verdad? Que están mandando hacia la atmósfera, ¿verdad? Todos los gases que provienen de algún tipo de combustión en sus procesos productivos. Y las fuentes móviles, ¿verdad? Son aquellas que son expulsadas, por ejemplo, por vehículos debido a la combustión eh, de gasolina o algún tipo de combustible, diésel, etcétera, ¿verdad? Y se le llama móviles debido a que se pueden desplazar de un sitio a otro. Estos, ¿verdad? Pueden generar, en el caso de fuentes móviles, ¿verdad? Pueden que trasladarse de una zona a la otra. Y, por ejemplo, si ustedes han visto en las mañanas, los que dirigen hacia el centro de San Salvador, ¿verdad? Ya se logra ver algún tipo de nube, de smog, ¿verdad? La cual se desplaza, ¿verdad? A medida que las concentraciones de tráfico se van dando en cada uno de los puntos de la ciudad. La vez pasada les había mencionado de que sí había existido como un proyecto en la que se habían localizado algunas estaciones para monitoreo de las fuentes de agua, de las fuentes de calidad del aire, ¿verdad? En diferentes puntos de San Salvador. Había una en Soyapango, una ahí por el lado del ex Hospital Blue, de las que me recuerdo, creo que había una también aquí por la zona de la Escalón, ¿verdad? Que iban monitoreando la calidad del aire y que estaban estableciendo, ¿verdad? Que en las horas pico, debido al incremento del tráfico, los contaminantes, ¿verdad? O la calidad del aire iba disminuyendo. En el caso de cuáles pueden ser las causas, ¿verdad? De esta contaminación o esa reducción de la calidad del aire. Una es por la combustión o por el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Que generalmente los generan los automóviles, los cuales van emitiendo dióxido de carbono, que posteriormente estos ingresan a la atmósfera, ¿verdad? O también la emisión de combustibles fósiles, que tienen no necesariamente por el uso de automóviles, sino que por fábricas o plantas de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Aquí ya tenemos en el país varias plantas térmicas donde lo que se hace es una combustión de búnker, ¿verdad? Para generar energía eléctrica. Todas estas tipos de combustiones van afectando la calidad del aire, ¿verdad? Como un tercer factor que nosotros estamos conociendo. Otra de las causas, ¿verdad? De la disminución de la calidad del aire son las chimeneas industriales, ¿verdad? Todo este tipo de fábricas que exhalan humo, ¿verdad? A través de hornos o máquinas industriales que ocupan en sus procesos productivos, ¿verdad? Generalmente son a través de búnker, para calderas, también se hace a través de GLP, ¿verdad? Todo esto genera emisiones atmosféricas y lo que va haciendo que va cambiando la calidad del aire de una zona determinada. Aquí es muy importante cuando en una zona, ¿verdad? En una zona no tenemos ningún tipo de actividad y se llega a una determinada fábrica, es importante siempre conocer cuál es la calidad del aire que se existía antes de la instalación de este tipo
de fábrica, ¿verdad? Porque por lo general se pide que, a pesar que va a sacar algún tipo de emisiones atmosféricas, ¿verdad? Estas estén controladas de manera que no cambie drásticamente la calidad del aire. Un tercer elemento quizás es la quema de la basura. Permítanme un momento. Un tercer elemento es la quema de la basura. Esto es muy... Permítanme, voy a tomar un poco de agua un momentito. Ya, disculpen. Un tercer elemento de causa de la reducción de la calidad del aire es quema de basura. Generalmente antes existían o existen depósitos a cielo abierto donde generalmente la gente le coloca, le da fuego. Por ejemplo, antes, aquí en el área metropolitana de San Salvador, allá por la zona de Mexicanos, en la zona de Mariona, existía un gran botadero a cielo abierto. Generalmente pasaba humeante, ¿verdad? Porque ahí se está concentrando, hay una generación de metano y generalmente ahí alguien le puede prender fuego y eso va a permanecer quemándose por días, ¿verdad? Y esto es muy común, ¿verdad? Encontrarse en los diferentes municipios que no tienen una adecuada disposición de desechos sólidos, que existan este tipo de depósitos a cielo abierto. Esta es como una tercera causa de la contaminación del aire. Una cuarta, ¿verdad? Es por la utilización de aerosoles, ¿verdad? Algún tipo que son gases agotadores de la capa de ozono, ¿verdad? Los clorofluorocarbonos, que poco a poco van disminuyendo su uso, ¿verdad? Hoy la mayoría ya uno trata de ver que los principales refrigerantes o algún tipo de ese tipo de aerosoles ya no contengan estos CFC, ¿verdad? Como comúnmente se les llama, porque van provocando una contaminación o una reducción en la calidad del aire. Y específicamente una destrucción de la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, como una cuarta causa de la reducción de la calidad del aire. Entonces, no sé si tienen alguna consulta antes de seguir con los siguientes elementos. Y los juegos pirotécnicos también, ¿verdad, ingeniero? Ahora que vienen las fiestas, seguramente podremos ver que todo el mundo disfruta con eso, que si bien es un momento bonito, pero estamos destrozando nuestra capa de ozono, lamentablemente. Sí, efectivamente. ¿Perdón? No, No. usted me decía. Sí, y más en esta época, ¿verdad? Donde ya acercándose a la fecha de Nochebuena y de final de año, Navidad, Año Nuevo. Año Nuevo, ¿verdad? Ahí hay, como les decía, esa capa de smog que se ve en las mañanas, ¿verdad? Ya no solamente por producto de la combustión de los autos, ¿verdad? Del combustible de los autos, sino que ya se va agregando todo lo que el día anterior, ¿verdad? Fueron algún Así tipo es. de quemas, ¿verdad? Entonces, eso nos va reduciendo nuestra calidad del aire, ¿verdad? De hecho, la calidad del aire aquí en el área metropolitana ha ido disminuyendo constantemente, ¿verdad? Ya hay algunos picos en los que ya deberíamos de tener, como hace México, ¿verdad? Que al tener, sobrepasar un cierto nivel, ¿verdad? Hay ciertos tipos de emergencia, ¿verdad? Aquí, lastimosamente, si se lleva el monitoreo, no se da a conocer,
¿verdad? ¿Cuándo es que se llevan a qué tipo de horas se llega a esos picos en ciertos puntos del área metropolitana? Todavía no es generalizado, pero sí ya se están dando este tipo de situaciones en el área metropolitana. Y del transporte público, tal vez ya de una vez deberían sacar a esos que están terriblemente humeando y todo, porque es lo que más contamina y da pena por la gente que va en moto, porque hay muchos motociclistas que se están ganando la vida trabajando en moto y sin embargo tienen que estar respirando todo el smog que botan estas movilidades. Es una falta de realmente de consideración con las personas. Exactamente, ¿verdad? ¿Alguien hablaba? No. No. Sí, sí, existe, no existe esa consideración, ¿verdad? También hemos visto, como usted bien lo decía, unidades del transporte público que están en muy malas condiciones, siguen operando y pasan a como que fuera una fumigación, ¿verdad? La que hacen por las diferentes calles, donde se observa que el mantenimiento que no se les ha dado a este tipo de unidades no, evita que pueda tener una eficiente combustión, ¿verdad? Y por lo tanto están llenando de partículas, reduciendo la calidad del aire en zonas específicas del área metropolitana y por lo tanto, ¿verdad? El problema es que no, se le puede, no existe algún tipo de mecanismo. Hace un par de años se empezó con tratar de implementar las revisiones técnicas vehiculares, donde cada uno de los propietarios iba a pasar una revisión técnica de su vehículo en cuanto a la combustión, para ver si está pasado o no pasado, si se podía circular o no podía circular. Lastimosamente ahí hubo un problema, un litigio que creo que todavía continúa y por lo tanto no se ha podido implementar, pero sí ya es necesario, ¿verdad? Es necesario porque existen ya algunos vehículos que, que si se tuviera ese tipo de normativa, ese tipo de revisiones, ya no andaría circulando hasta que mejore su combustión, ¿verdad? Eh, Creo que Si todavía bien, eso sí nos hace falta todavía. sí, si bien la industria tiene bastante de esto, ¿no es cierto? Pero son procesos realmente muchos más largos y costosos para poder exigir que puedan minimizar. Pero sí nosotros como ciudadanos podemos ayudar a minimizar esto, no usando los juegos pirotécnicos, no quemando la basura, tratando de tener en buen estado las movilidades. Entonces creo que somos muchos más los habitantes que podemos aportar al medio ambiente, a que solamente fijarnos en la industria, ¿verdad? Porque la industria, como le digo, son procesos realmente costosos, que ellos tengan que cambiar todo un proceso por tratar de minimizar el daño ecológico o medioambiental. Pero sí nosotros como ciudadanos podemos hacer mucho, 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 pero bueno, primero está la fiesta y el pasar bonito mirando el cielo, encender luces, que eso pasa en un momento, pero y después el daño que dejamos, usted mismo dice, al día siguiente todo va a estar terrible, de denso. Sí, y se da precisamente en esta época, ¿verdad? Donde se juntan esos dos situaciones y lo que sufre es la calidad del aire y por consiguiente sufrimos nosotros, ¿verdad? Así, Más ahí donde se incrementan las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Por la inhalación de este tipo de gases, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Yo veo en las así es. calles da tristeza de que pequeños niños en cajas de cartón ahí y los pasan los buses, ¿verdad? Las unidades de transporte colectivo, pasan aventando la cantidad de humo, ¿verdad? Y ellos Así, ya van creciendo con ese humo, ¿verdad? Y sí, posteriormente vienen sus problemas respiratorios en los pulmones, etcétera, ¿verdad? claro. Problemas de asma, ¿verdad? Como Mm, consecuencia, ¿verdad? O algún tipo de infecciones en las vías respiratorias, como consecuencia de todo este tipo de contaminación, ¿verdad? así es. Y si para los que hemos tenido la oportunidad de viajar a México, ¿verdad? Eh, por lo menos a mí me ha pasado que el primer día que he llegado, ¿verdad? Básicamente yo termino
con una congestión nasal, ¿verdad? Debido al cambio en la calidad, ¿verdad? Tal vez la gente de ahí hace poco a poco se ha ido acostumbrando a ese tipo de calidad, pero las personas que llegan, ¿verdad? Por un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Siente el impacto al nomás llegar. Entonces, bueno, básicamente vamos a seguir en las siguientes láminas sobre el tema de la calidad del aire, ¿verdad? Esto es lo que había quedado de la presentación pasada. Voy a colocar la siguiente. Bueno, ya una vez que nosotros hemos conocido de que existen esos tres factores principales, ¿verdad? No es que no existan otros, sino que yo he tratado de identificar cuáles son los que tienen mayor impacto o los que generalmente se ven afectados en una determinada zona, ¿verdad? Que son el agua, el suelo y el aire, ¿verdad? Y a partir de eso, ¿verdad? Es que se dan los principales incidentes ambientales. ¿Cómo puede clasificarse este tipo de incidentes? ¿Verdad? Hay diferentes categorías y va a depender la categoría en que se dé, cómo va a ser el nivel de respuesta que vamos a tener. El tipo de incidente puede ser leve, ¿verdad? Serio, grave o muy grave. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner así como a manera de ejemplo lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? El tema de la quema de los pirotécnicos, ¿verdad? Si esto está concentrada a una pequeña colonia, ¿verdad? Tal vez en ese momento, debido a su nivel de impacto generalizado, ¿verdad? Puede ser que sea catalogado como leve o podría llegar hasta serio dependiendo si a todas las colonias, ¿verdad? Se ponen a generar ese tipo de contaminación. Pero, ¿verdad? Podría llegarse a muy grave, ¿verdad? Aquí lo vamos a mencionar, ¿verdad? Todos tuvimos el conocimiento del incendio de la planta de gas, ¿verdad? Hace un par de semanas. Más adelante voy a retomar ese caso, ¿verdad? Donde ya ese incidente ya fue muy grave, ¿verdad? Claro. Debido a no solamente a la pluma de contaminación que se generó hacia la atmósfera, ¿verdad? Por la extensión que esa llegó. Yo estaba aquí, yo vivo aquí en Santa Tecla, ¿verdad? Y a la hora o a la hora y media, básicamente ya la nube, ¿verdad? Ya se había cubierto hasta aquí, hasta la zona de Santa Tecla. Wow. Entonces, y aparte también el tipo de contaminante que se dio, ¿verdad? La combustión de GLP, ¿verdad? Entonces, ya no podemos catalogarlo como la quema de fuegos pirotécnicos en una zona determinada que puede tener un impacto leve a lo que fue ese incendio de esa planta de gas que es muy grave, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ir evaluando el tipo de contaminación que se da, la extensión que abarca y el nivel de impacto que puede tener en las personas que habitan esa zona, para poder catalogar si es leve, serio, grave o muy grave. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a determinar el criterio de la gravedad del incidente? Lo que decía, ¿verdad? Hay que cuantificar el derrame ocasionado. Si es, por ejemplo, algún combustible o líquido inflamable, ¿verdad? ¿Cuántos metros cúbicos se derramaron, ¿verdad? Para determinar si es grave, ¿verdad? Si es leve, serio, grave o muy grave. Segundo, ¿verdad? Si se exceden los límites permisibles, ¿verdad? De que se puedan tener en una fábrica, ¿verdad?
Por ejemplo, en una determinada industria se puede tener que el desecho de algún tipo de agua de proceso, ¿verdad? Que tenga ciertos parámetros, puede ser permisible que ese se esté tirando o descargando, ¿verdad? Aunque ahorita ya la mayoría tienen que tener su planta de tratamiento antes de ser vertidas a un alcantarillado o a un cuerpo receptor. Un tercer elemento, ¿verdad? Es que si hay, debido a la cantidad del derrame ocasionado, que nos hemos excedido en los límites permisibles de una determinada industria. Y por consiguiente, si hemos incumplido la normativa ambiental vigente, ¿verdad? Si ustedes conocen, existe ya una normativa, hay unos reglamentos técnicos, ¿verdad? Que establecen ciertos parámetros para las descargas, ¿verdad? Para las emisiones atmosféricas, ¿verdad? Y hay unos límites permisibles, ¿verdad? Máximos permisibles, que una vez que estos se superan, ¿verdad? Va a tener primeramente un incumplimiento y por lo tanto va a tener un impacto más grave dependiendo de la cantidad que sea desechada. Después, ¿verdad? Es si el incidente ha logrado tener un impacto directo en el agua, en el aire o en el suelo. ¿Qué tanto ha ocasionado? ¿Qué tanta agua hemos contaminado? ¿Qué tanto suelo o área superficial se ha contaminado? ¿Y qué tanto, verdad, exposición o área de aire, de área se ha cubierto de manera que la calidad del aire de esa zona se haya disminuido? Un quinto, un quinto criterio puede ser si ha afectado, ¿verdad?, la actividad productiva de una zona determinada o también la salud de la población, ¿verdad? Cuando mencionaba anteriormente, ¿verdad?, qué tanto los va incidiendo el nivel de gravedad, es si también esto va afectando la población, la salud de la población. Y un último elemento es si ha afectado bienes públicos o privados en la zona del incidente. Por ejemplo, retomo, y lo vamos a ver más adelante, el caso de la fábrica, la planta de gas. Ahí lo que también se tuvo, ¿verdad? Daños en casas aledañas, donde los tambos de gas cayeron sobre techos, rompieron ventanas, etc. Entonces, son todos estos criterios los que se van evaluando para determinar la gravedad del incidente. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a catalogar un incidente leve? Si ninguno de los elementos, ¿verdad?, o criterios anteriores ha tenido cierto nivel de impacto. O a lo sumo, unos dos criterios, ¿verdad? Un incidente serio es que si ya se ven tres criterios anteriores, se ven impactados. Graves si son 4 y si muy graves si pueden ser 5 o más, o todos los criterios totalmente analizados. Entonces, así podemos ir viendo, ¿verdad?, el nivel o la clasificación de los incidentes ambientales para que nosotros podamos categorizarlos como leves, serios, graves o muy graves. Aquí también hay una cuestión importante. ¿Cómo se da la comunicación de los incidentes ambientales? ¿Verdad? Anteriormente lo que pasaba era de que se daba el incidente, todo quedaba encerrado, todo quedaba oculto para que nadie se diera cuenta y ahí nada había pasado, ¿verdad? Entonces ahora, poco a poco, por el tema de las normativas, por el tema de que hay más población, más actividad circundante, ¿verdad?, a la que puede estar expuesta, ¿verdad?, el nivel de comunicación va avanzando poco a poco. Primero, ¿verdad?, cuando se detecta el incidente, son básicamente el personal de la empresa o terceros son los que identifican que algo ha sucedido. Esto, ¿verdad?, si es personal de la empresa, se lo comunica, ¿verdad? Y casi todas las empresas ya tienen un personal encargado de medio ambiente, ¿verdad? Ya es muy rara la empresa que no lo tiene.
Aún las alcaldías municipales tienen, a pesar de que exista solo una persona, pero por lo menos ya tiene a una que está formando parte de la unidad de medio ambiente, ¿verdad? El personal de medio ambiente se lo comunica al jefe de unidad, posteriormente al gerente de área, al gerente general o a la junta directiva, si el nivel del impacto va subiendo en su categoría. ¿Verdad? Si es serio, tal vez no llegue hasta eh, los mandos más altos de la empresa, ¿verdad? Pero si ya se da una contaminación por un derrame de un líquido inflamable o algún tipo de escape de gas tóxico, ¿verdad? Entonces el nivel de comunicación interna llega hasta los mandos de toma de decisión, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? Casi todas las empresas, si se da algún tipo de incidente interno o circundante a su zona, ¿verdad? Siempre tiene algún tipo de protocolo para ir comunicando, ¿verdad? Si es, por ejemplo, si es un gas que puede afectar la salud de las personas, ven cómo puede comunicarse para la comunidad para si es necesario evacuarla o no, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ahí sucede la siguiente comunicación, ¿verdad? Autoridades locales, alcaldía municipal, bomberos, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, en la medida que la gravedad va avanzando. Entonces, este tipo, ¿verdad? Es la comunicación que se va dando en cada una de estos puntos, ¿verdad? Cómo es que se va viendo cómo se va cambiando la comunicación desde la parte de la detección hasta la comunicación externa cuando ya se involucran agentes, ¿verdad? Fuera del entorno de la empresa. Eso es lo que sucede ya en este momento. Como les decía anteriormente, podía quedarse internamente en el nivel de detección y ahí ya no pasaba nada, ¿verdad? Como en el caso que les mencioné, les mostré de los barriles enterrados en San Miguel, ¿verdad? Allí me imagino que hasta el mismo personal propio de la empresa hizo, excavó, ¿verdad? Y los enterró. Y ahí ya no pasó nada. Y hasta que se vinieron las consecuencias posteriores, que se descubrió cambios en la calidad del agua y que podía estar afectando a una comunidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Después, ¿verdad? Cuando se ha dado un incidente, ¿verdad? Siempre existe un informe de comunicación. Para los que vimos o le dimos seguimiento al caso de la planta de gas, ¿verdad? Hace un par de semanas, ustedes pudieron observar cómo existió un comunicado de la empresa dando a conocer, ¿verdad? Donde se hacían responsables del incidente, ¿verdad? Y trataban iban a cubrir los costos de las casas vecinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que existió, verdad? El responsable de la entidad establece una comunicación, ¿verdad? En ese caso fue a través de un informe que después se difundió por las redes sociales, ¿verdad? Pero pueden ser vía telefónica, por correo electrónico, donde se describe el evento, el lugar, la hora y la fecha en que se dio el impacto, se anexan algunas fotografías, pero eso sí es importante, ¿verdad? En el nivel de comunicación de el incidente. Esto es para tener todo tipo de alerta de la situación y estar en constante comunicación con posibles personas o comunidades afectadas. Ya una vez pasado el incidente, ¿verdad? Tal vez no en las primeras horas, sino que al día siguiente, ¿verdad? Ya existe un comunicado de prensa oficial, ¿verdad? En los principales periódicos, etcétera. Ya se establece si es un incidente grave o muy grave, ya se puede formar un comité de contingencia, ¿verdad? Se establece un sistema de gestión de alerta temprana y de crisis, ¿verdad? Si el incidente perdura, ¿verdad? Y ya se van verificando si existieron los cumplimientos de regulaciones locales y nacionales, ¿verdad?
si a qué se debió el incidente, si se debió a un descuido o si se debió a una falta de mantenimiento de algunos equipos o si se dio a algún incidente fuera del alcance de la empresa. Entonces todo eso se va identificando de manera que ya se pueda tener un mayor conocimiento de lo sucedido en una determinada zona. Toda esta información ayuda, ¿verdad? Porque una determinada auditoría ambiental, que es lo que vamos a ver en la última clase, ¿verdad? Se va recopilando todo tipo de evidencias de manera de que si el incidente se debió a una responsabilidad directa del titular de una empresa o si fue por un agente externo y por lo tanto pueda dejarse de toda responsabilidad. Una vez que ya existió toda esta comunicación post el incidente, ¿verdad? Empieza todo el registro y el reporte del tipo de incidente, ¿verdad? Si fue grave, muy grave, ¿verdad? Este tiene que emitirse en las primeras 24 horas siguientes, ¿verdad? Si solamente fue un incidente serio, ya puede durar a las 48 horas, y si fue un incidente leve, ¿verdad? Puede hasta durar hasta dentro de una semana en que se realice el reporte describiendo el incidente, ¿verdad? Siempre va a ser importante que se tenga toda esta descripción a la mano, debido a que posteriormente puedan llegar a algún tipo de inspección o tipo de auditoría por parte de alguna de las instituciones responsables, ¿verdad? Y ya se tiene toda la certeza de lo que sucedió. Ya una vez que nosotros hemos identificado todas las acciones, las actividades, el descrito el incidente, hemos comunicado de manera local, de manera escrita, ya sea por correo electrónico, ya sea por un comunicado de prensa, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se puede pasar a la acción, ¿verdad? De control o cuáles aquellas actividades para poder ir detectando cuáles fueron las causas, ¿verdad? Tener una descripción del incidente, ¿verdad? Y establecer algún tipo de medidas, ¿verdad? De control, de mitigación y hasta cierto momento correctivas para evitar a futuro que vuelva a suceder, ¿verdad? Generalmente las empresas que ha tenido algún tipo de incidente, ¿verdad? Lo analiza las causas, determina qué puede hacer, a qué se sucedió, qué puede hacerse para evitarse algo similar en el futuro y va haciendo todas las correcciones pertinentes para que pueda minimizarse, ¿verdad? El incidente ambiental. O dicho de otra manera, poder aprender de la experiencia que se tuvo para posteriormente evitarla o minimizar el impacto si se da otro incidente de esa misma categoría. Bueno, antes de pasar al caso de la planta de gas, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, aquí podemos ver. Y aquí sí me gustaría tener retroalimentación de parte de ustedes. ¿Cómo fue el nivel de gravedad? Vayamos viendo según las fotografías. ¿Cómo fue el nivel de gravedad? Como ustedes lo categorizan, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver el nivel de la cantidad de humo que salió, ¿verdad? En este incendio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo clasificaríamos ese tipo? Sí. Entre grave y muy grave, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Grave y muy grave, ¿verdad? Porque aún yo veía, miren, ustedes pueden ver en la parte de abajo,
No sé si esos cilindros estaban llenos o vacíos, ¿verdad? Pero ya no les dio oportunidad de moverlos, simplemente de empezar a actuar con el riesgo de que si estuviesen llenos, ¿verdad? Esto podía ser poder suscitar un incidente mayor, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, básicamente fue grave o muy grave, ¿verdad? Según lo que ustedes lograron ver en ¿cómo fue el flujo de comunicación? Nosotros nos enteramos por las redes sociales, ¿verdad? Sí, Eh, nosotros igual. ¿Verdad? El nivel de comunicación interna, porque no estábamos dentro de la planta como tal, ¿verdad? No podemos identificar, ¿verdad? Cómo actuaron internamente. Eso fue ya muy propio, ¿verdad? De ellos, pero tuvieron que haber actuado, establecido unos niveles de protocolo, ¿verdad? Poco a poco un comité de emergencia para ver cómo iban previniendo a minimizar el impacto, ¿verdad? Aunque todo fue muy rápido, ¿verdad? Pero tenían que actuar de manera rápida para ver cómo se minimizaba, ¿verdad? En externas, sí nos dimos cuenta, ¿verdad? Que bomberos nacionales, protección civil, Fuerza Armada, sí actuaron bastante diligentes, ¿verdad? Para poder sofocar este incendio, ¿verdad? Eh, Existieron comunicados locales o nacionales. Básicamente yo me enteré del comunicado de la empresa, que salió prácticamente creo que al siguiente día, ¿verdad? Donde retomaba la responsabilidad y establecía el nivel de actuación para poder mitigar el problema para las viviendas vecinas que se vieron afectadas. Ahí podemos ver, ¿verdad? Cuáles fueron los daños colaterales, ¿verdad? Viviendas dañadas, techos, ¿verdad? Con agujeros. Aquí podemos ver los agujeros en los techos, ventanas con vidrios rotos, ¿verdad? Hubieran podido existir hasta daños en pérdidas humanas, gracias a Dios no lo hubo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un tambo de gas cae, de esto hubiera explotado, ahí hubiera eh, existido pérdidas humanas, ¿verdad? Yo tuve un caso de un compañero esto fue en la época del conflicto armado, tal vez más de alguno pudo recordar cuando se hizo, eh, había una práctica de utilizar tambos de gas como mecanismo eh, de era una catapulta, ¿verdad? Que explotaban, lanzaba el tambo de gas, tratar de que y caía y al caer explotaba, ¿verdad? Hubo un ataque al Estado Mayor, ¿verdad? Para los que recuerdan, eso fue en el año de 1990, eh, y que al caer, ¿verdad? No cayó en el objetivo militar que se pretendía, ¿verdad? Sino que cayó en una casa vecina, ahí muy cercana a la colonia San Francisco. Al caer, estalla el tambo de gas y mueren una niña de aproximadamente 9, 10 años y mi compañero de bachillerato, que él básicamente estábamos a mes y medio de graduarnos, aproximadamente unos 15, 16 años, ¿verdad? Con un tipo de de tambos, ¿verdad? Entonces cuando cae el tambo, ¿verdad? Explota. Entonces, de igual manera, eso hubiera pasado, ¿verdad? Como vemos este tipo de tambo, tal vez fue vacío, pero esto cae donde una persona hubiera estallado, ¿verdad? Hubiera provocado daños en personas. Como se dice, hay pérdidas materiales inmediatas, ¿verdad? Todo ese tipo de casas, viviendas dañadas y en comunidades cercanas, ¿verdad? Que, como se dijo, la empresa se hizo responsable de todo ese tipo de daños. Daños en personas, en este caso, más que todo fue tal vez por la
respiración de todo este tipo de gases, ¿verdad? Tal vez provocó al tipo de problemas respiratorios, o viene a salir enfermedades respiratorias posteriores, ¿verdad? Después del incidente. ¿Cómo fue la comunicación, verdad? En las áreas aledañas, ¿verdad? También la forma en que se comunica, ¿verdad? También puede incidir en que no solamente se provoque daños directamente en el sitio del incidente, sino que en las áreas aledañas. Por ejemplo, esa fotografía es del centro comercial de Plaza Mundo, ¿verdad? Al suscitarse el incidente, que es en el costado sur, ¿verdad? Muy cercano, casi contiguo a Plaza Mundo, ¿verdad? Lo que sucedió fue un pánico elevado y descontrolado, ¿verdad? Ahí a la gente se le olvidó que estábamos en pandemia, se aglomeró sin mascarilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado también? La gente también salió corriendo, ahí es una zona de alto tráfico, hubiera provocado accidentes viales, ¿verdad? También pudo haber existido pérdidas humanas, ¿verdad? O daños posteriores, como por ejemplo contagios masivos del COVID-19, ¿verdad? Porque ahí la gente se olvidó, salió descontrolada, ¿verdad? Bajando gradas eléctricas, bajando ascensores, etcétera. Ahí ustedes pueden ver, ahí no existía distanciamiento social, ¿verdad? Esta persona sin mascarilla, ¿verdad? La gente se olvidó porque se concentró en el problema de la planta, ¿verdad? Entonces también la forma en que se comunica, ¿verdad? Debe ser bien adecuada, ¿verdad? Para tratar de evitar pánicos, ¿verdad? Mecanismos de comunicación. Esto puede ser centralizado, ¿verdad? A través de voceros de autoridades locales o nacionales, o generalizado, como fue el caso, ¿verdad? A través de redes sociales. El problema de la comunicación generalizada es que no la podemos detener, ¿verdad? Sino que se inunda y en muchos casos puede provocar el pánico, ¿verdad? Y en muchos, como por ejemplo el caso de sismos, muchos pérdidas humanas se debe al pánico, ¿verdad? Que propiamente al sismo en sí. Y finalmente, ¿verdad? Las acciones inmediatas. ¿Qué es lo que vimos? Instituciones, ¿verdad? Actuando, bomberos, ¿verdad? Fuerza Armada, ¿verdad? Coordinando a través de un puesto de mando, ¿verdad? Aplicación de actividades de contingencia y podemos ver existieron helicópteros tirando agua, bomberos en el sitio, ¿verdad? Tratando de apagar el incendio, ¿verdad? En ese caso sí se vio esa coordinación, ¿verdad? Entre las instituciones de primera mano para atender el siniestro, ¿verdad? Quizás por la gravedad que se tuvo, la brigada contra incendios de la propia planta básicamente quedó desactivada porque ya para ese nivel, ¿verdad? Extintores Claro. ya no hacen nada, Imposible, ¿verdad? semejante cosa. Ajá, Exactamente, ¿verdad? Y sí. posteriormente, ¿cuáles son las acciones? Se investigan las causas, ¿verdad? Hay una limpieza de la zona y se empiezan a hacer las evaluaciones de impacto ambiental que ha ocasionado todo este siniestro, ¿verdad? Entonces, eso es como a grandes rasgos tratar de identificar en un caso, ¿verdad? Cómo se dio el incidente, cómo se actuó, cuáles fueron las acciones inmediatas, acciones posteriores, ¿verdad? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? ¿Verdad? Para evitar pánicos generalizados. Y como este caso, que fue una planta de gas puede sucederse en cualquier, ¿verdad? Planta. Hay calderas con gases de GLP, hay muchas empresas que utilizan tanques de combustible, ¿verdad? Para búnker, para también calderas o para, en el caso de tanques de diésel, para abastecimiento de flotas vehiculares. Entonces tenemos una gran gama de fuentes potenciales de generar incidentes en cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, básicamente,
aquí terminamos con el caso de los factores ambientales. Hemos visto los tres principales: agua, suelo y agua, ¿verdad? Perdón, agua, suelo y aire, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se dan? ¿Qué es las acciones que se toman? ¿Verdad? ¿Qué es lo que entendemos que va a suceder posteriormente a que suceda el incidente? No sé si tienen alguna consulta. No, ingeniero, muchas gracias. Yo solamente comentar que realmente en cuanto a todo lo que es el sistema de manejo de residuos, del agua, de todo lo que usted nos ha explicado, lastimosamente, pues muchas acciones todavía están en papel, ¿verdad? Porque para todos es sabido cuánto no podemos tener la seguridad, por ejemplo, de tomar el agua del grifo como en otros países, de que tenemos la exposición a niveles de cloro que no son adecuados para cuando nos cae el agua en nuestras duchas, del problema de no poder tener acceso al agua en todo horario para todas las colonias, barrios, ya no se diga para fuera de San Salvador, en los caseríos. Entonces eso sí es lamentable que todavía pues seguimos así y claro, hay un esfuerzo, ¿verdad? De muchas gentes, pero creo que también nosotros seguimos contribuyendo, así como mencionaban lo del aire en cuanto a la pirotecnia, también nosotros seguimos contribuyendo con el no educarnos en cuanto al manipuleo de la basura cuando andamos en la calle y inclusive en la misma casa, ¿verdad? El manipuleo adecuado del agua, la limpieza y todo. Entonces eso contribuye a que nuestros ríos sigan siendo siempre un foco detonante y la industrialización que está recibiendo nuestro región metropolitana es bien fuerte, ¿verdad? Prueba de ello allá en el volcán, pues cómo se ha industrializado con tanto comercio y yo creo, pues, sin saber datos ni nada, que el manejo de esas aguas en esos lugares ha de tener mucho que desear en cuanto a todos los riesgos que usted estratificaba y en cuanto al nivel de contaminación que se está ocasionando. Solamente ahí. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí, todavía nosotros estamos como en una situación de que todavía no tenemos todas las aristas de las situaciones que se dan completamente controladas, ¿verdad? Poco a poco hemos tenido que ir aprendiendo, ¿verdad? En el caso de los incidentes que se van dando, para ir aprendiendo de ellos y ver cómo, qué de las lecciones aprendidas que podemos seguir retomando, ¿verdad? Una vez que suceda un segundo incidente, ¿verdad? Pero todo esto es poco a poco, ¿verdad? Y lastimosamente no tenemos todas las regulaciones pertinentes para poderlas evitar completamente. Bueno, accidentes siempre van a suceder, ¿no? La cosa es que estas cosas nos enseñan un poco más y ver de que las redes sociales son terribles, ahí es donde van del cúnico, como se dice, y realmente hay que esperar al informe oficial, porque ni la misma empresa al instante puede dar ningún informe, si primero tiene que investigar qué fue lo que pasó, cómo sucedió y todo aquello, y la pobre brigada que ha debido estar terrible, porque si bien los extintores trabajan, pero sirven solamente para el conato de incendio, ¿no? No ya semejante dimensión imposible, así que ha debido estar ahí dentro ha debido ser terrible para los pobres trabajadores, ¿no? Claro, claro. Sí, efectivamente, ¿verdad? O sea, ante la magnitud con la que se dio y de la manera tan rápida, ¿verdad? Ya no pudieron hacer nada más, ¿verdad? Con Así es. extintores no podían. Eso es para Imposible. 1 o 2 barriles, ¿verdad? Eh, Sí, ambos, ¿verdad? Pero ya así para el es. nivel de magnitud ya no podían. Y como dice Patricia, realmente tenemos que tomar más conciencia de nosotros mismos, ¿no? Cómo poder ayudar. Si bien hay países peores, sabemos México y todas las cosas, Chile, pero
comparémonos con países mejores, intentemos ser mejor, porque el decir hay países peores y bueno, todavía El Salvador estamos respirando, todavía tenemos cielo celeste. No, tratemos de compararnos siempre con algo mejor para ser cada vez mejor por nuestra salud, por nuestro futuro y por nuestros hijos también, ¿no? Si bien todo esto nos enseña cómo vamos a catalogar cada cosa del medio ambiente, pero nosotros como personas que estamos trabajando en todo lo que es seguridad, tenemos que aprender a ser, ¿cómo se dice? Preventivos, ¿verdad? Entonces, mejor prevenir que lamentar. Y si podemos en nuestro entorno, cada uno, siempre motivar a que nuestros amigos, nuestra familia vaya mejorando, vaya aportando al medio ambiente, concientizando a la gente que tenemos más cercana, es la única forma que tenemos para poder mejorar. Exactamente. ¿No? Completamente de acuerdo con lo que usted decía. Solamente. ¿Alguna consulta adicional? ¿Un comentario? No sé, los compañeros que hablen. Que no los conozco hasta ahora. Solo conozco a los catedráticos. Nada, ninguno. Bueno, entonces estaríamos aquí. Solo nos quedaría la última clase que tiene que ver con el tema de auditorías ambientales y el programa de manejo ambiental, ¿verdad? Que lo que trata es que una vez que se han identificado los impactos, se tiene que determinar el tipo de medidas ambientales que pueden mitigar, atenuar o compensar, ¿verdad? Este tipo de impactos que ya se hagan al suelo, al agua o al aire, ¿verdad? Eso es lo que haríamos en la última, que según dijo ahí el ingeniero, sería el 9, ¿verdad? 9 de enero, sí. Correcto. Ya en el nuevo año. Esperando que primero Dios este año sea un poquito diferente a este. Ay, sí, Dios, que empecemos bendecidos, ¿verdad? Sí, primero Dios, ¿verdad? Así que si no hay más, ¿verdad? Lo dejamos aquí. Primeramente, pasen una feliz Navidad y un feliz año, ¿verdad? Igual, ingeniero. Gracias, ingeniero. Igual, felicidades a todos, que todos la pasen bonito, en familia y con todo. Y nos vemos al año, en un nuevo año y que sea una nueva cosa positiva, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, tengan todos buenos días y buen año. Nos vemos en enero. Muchas gracias. Eso. Bueno, gracias, ingeniero. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Bendiciones a todos, Adiós. feliz año. Igual, adiós. Igual, bendiciones. Feliz año.